Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en este evento que hemos organizado desde Greenpeace con el motivo del apagón. Os explico un poco al principio cómo va a ser la dinámica porque esto quiere ser un encuentro para aclarar, para reflexionar, para todo tipo de dudas. Entonces, me acompañan las personas expertas en Greenpeace sobre temas de energía y yo haré una presentación, un poco por contextualizar, unas preguntas y todas aquellas personas que quieran preguntar, expresar dudas y demás o comentarios, está el chat habilitado para poder expresar y, bueno, sobre todo, escribir. Nosotras aquí recogeremos todas esas cuestiones que se escriban en el chat, ¿vale? E iremos dando paso, pues eso, intercalando a lo largo del evento lo que nos vaya llegando. Vale, pues mientras empieza a entrar todas las personas que están interesadas en hablar sobre este tema del apagón, voy a presentar a mis compañeros y compañeras de Greenpeace. eh, Francisco del Pozo es el coordinador de la campaña contra combustibles fósiles y nucleares. José Luis García es el responsable del área de clima, energía y movilidad en Greenpeace, y Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables. Entonces, estas tres personas expertas en todos estos temas que vamos a tratar son las que nos irán aclarando e iremos reflexionando sobre un hecho que ha sacudido un poco y que ha generado, sobre todo, muchísimo ruido. Yo creo que son 33. No sé, voy a consultar al equipo de edición. Son 33, yo creo que podemos. 112 personas. Venga, pues nada, por un poco también por respetar la puntualidad, yo creo que podemos empezar. Bueno, pues un poco por retomar el hecho que ocurrió el 28 de abril, que pasará a la historia como el día del apagón, después del ruido que generan hechos excepcionales como fue evidentemente el apagón, y dado el vínculo tan directo entre este hecho y el trabajo que realizamos en Greenpeace, las personas, como ya he dicho y he presentado expertas, se pusieron a trabajar para poner un poco también de luz, ¿no? Ante esta oscuridad que suscitó el apagón, y enseguida comenzamos a publicar blogs y comunicados de prensa para, bueno, pues desmentir en muchos casos, ¿vale?, todo lo que se estaba generando. Y de hecho, han circulado todo tipo de explicaciones, ataques y bulos, un poco pues como lo que hemos vivido, ¿no?, intentando culpar a los protagonistas, ¿no? Y por eso mismo, por todo este ruido, por todos estos bulos, creíamos muy necesario poder tener un encuentro con socias, con voluntariado y demás para pues tener este momento en el que ponemos un poquito, como he dicho, de luz, ¿no? Entonces, sin más, como ya he presentado a las personas que nos acompañan en este evento, yo creo que podríamos un poco abrir el turno con, pues no sé, con vuestro bulo. En este caso, José Luis, con el bulo favorito de todos los que ha habido que te haya llamado especialmente la atención. Bueno, buenas tardes. La verdad es que hemos visto muchos bulos y es que una situación así, pues, es terreno abonado para la conspiranoia, para la especulación. Lo que más nos preocupa de esta historia de que salgan bulos es que no son casualidad, es decir, son deliberados en muchos casos, ¿no? Porque se busca instalar una falsa creencia que se quede en la opinión pública. Pero bueno, más que entrar en algunos, yo creo que hemos recogido algunos de esos bulos de forma satírica en un vídeo, una pequeña pieza que hemos hecho en Greenpeace en colaboración con Alpilpil, y la verdad que recomiendo que lo vea bueno, por un lado para enfocarlo de manera más desenfadada, pero también es una forma también de desenmascarar lo que hay detrás. Totalmente, sí, sí, está muy divertido y es muy cierto. Yo creo que también una de las cosas que es bastante clarificadora, un poco para partir todo este tema del apagón y demás, puede ser explicar cómo funciona
el sistema eléctrico, que nos ponga un poco en ese contexto para después decir, anda, funciona así, entonces, ¿cómo es posible que, no? Sí, a ver, esto podría ser Ya, unas cosas de gran envergadura y no quiero ni aburrir al personal ni tampoco que la gente diga, uy, esto no. Pero es verdad que hay algunas ideas que conviene que entendamos todos para luego poder entender el resto de explicaciones, ¿no? En fin, a ver, la idea es que, o sea, cualquier sistema eléctrico tiene que mantener un equilibrio continuamente entre lo que se está produciendo de electricidad y lo que se está consumiendo. Y eso tiene que ser instantáneo. Y si ese equilibrio se rompe, ¿por qué? Puede ser porque en un momento se produzca más de lo que se consume o al revés, ¿no? Entonces el sistema falla, ¿no? Que no quiere decir con esto que esa haya sido la causa en este caso, eso todavía no se sabe, pero lo que estamos es a explicar en general cómo funciona un sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, si producimos menos de lo que se está consumiendo, pues entonces nos baja la tensión y entonces como que nos falta energía y pues, nos quedamos sin luz, ¿no? Es lo que, esto lo hemos vivido muchas veces, sobre todo antiguamente, era muy común que pasara y todavía pasa en algunas ocasiones, ¿no? Eh, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Es decir, que si producimos más de lo que consumimos, entonces hay un exceso de energía y se pueden producir daños por sobretensión, ¿no? En algunas partes del sistema. Puede ser pues, los aparatos que están conectados consumiendo energía eléctrica o en las centrales que la están produciendo. Y para protegerse, hay unos mecanismos de desconexión automática para esas situaciones, ¿no? Y luego, además de eso, el sistema pues, tiene que exige que la red en todos sus puntos esté funcionando a la misma frecuencia. Esto lo podemos comentar ahora después. El caso es que todo esto lo controla y lo regula el operador de la red, el operador del sistema, que en el caso de España es Red Eléctrica. Y luego está, a su vez, interconectado con sistemas internacionales. Y hay todos los operadores internacionales conectados entre sí y los sistemas conectados entre sí, apoyándose mutuamente en este servicio de mantener la tensión y la frecuencia. Cada día lo que hace Red Eléctrica es calcular cuál va a ser la demanda que va a haber al día siguiente de electricidad en toda España, en cada hora, de hecho en cada cuarto de hora. Tiene calculado cuál va a ser, cuál es la previsión de demanda de electricidad que va a haber. Y con esa previsión lo que hace es mandarle a otra entidad que es el operador del mercado y dice, mañana voy a tener esta curva de consumo a tales horas. Dime quién la quiere producir, quién quiere producir la energía para el día siguiente para esta. Entonces ese operador del mercado, que en España se llama OMEL, es una sigla muy inteligente, operador del mercado de electricidad, pues organiza una subasta para saber qué centrales ofertan o que están disponibles, quieren estar disponibles para funcionar en esas horas que Red Eléctrica ha dicho que necesita cubrir la demanda. Y el operador del mercado selecciona las ofertas más baratas en cada hora, las cumpliendo siempre los requisitos técnicos que ha establecido Red Eléctrica en cada caso. Con eso tenemos la programación. Ahora bien, puede haber sorpresas o desvíos, que se llaman técnicamente, y para eso se programan también otras centrales que están, digamos, en reserva. Por si algo falla, pues puede entrar. Básicamente esa es la idea. Podríamos entender mucho más, pero bueno, por tener un poquito de fondo de... ha quedado súper claro. Entonces, la pregunta, así por entrar un poco también en todo este ruido que se ha generado, sería, ¿por qué las renovables han salido tan mal paradas y el ataque ha ido como, ¿no?, a culpabilizar a estas energías? Bueno, es una muy buena pregunta y empezaría con un pasito anterior, y es decir, a veces se dice, este es el primer apagón en el primer mundo o llaman un norte global. Es un poco parte de los bulos, ¿no?, de los que se estaban hablando, porque ha habido unos cuantos apagones más y en países del norte global y recientemente. Estamos hablando, por ejemplo, en Texas en 2021, se han pasado solo 4 años, en California en 2020, en el Reino Unido en 2019, en la zona meridional de Australia en 2016, si nos vamos un poco más atrás, Italia, mi país, en 2003, quiero decir, cuando nos dicen que este es el primer apagón masivo del mundo del norte global, es mentira y tiene otra, digamos así, enlace con este discurso, y es que en todos esos casos se han tardado muchos meses en definir realmente qué es lo que ha pasado.
y desde el minuto número 1 se culpó a las renovables. Entonces, hay una estrategia específica para, aún sin saber qué es lo que ha pasado, porque nadie sabe exactamente lo que ha pasado, ni aquí nos vamos a aventurar a decir qué es lo que ha pasado, porque no lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. Sin aventurarnos en meternos ahí, lo que sí sabemos es lo que no ha pasado. Y lo que no ha pasado ha sido un fallo único. Solo ha fallado una cosa. Entonces te dicen, no, han fallado las energías renovables. Pero es que no puede ser, porque en un sistema que comentaba antes José Luis, aparte de todos esos mecanismos, hay unos mecanismos de seguridad para que si falla una central, si lamentablemente, y esto ocurre, un ave se choca contra una línea de alta tensión y esa línea de alta tensión se desconecta, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo esto pasa, hay sistemas de protección. Y lamentablemente esto pasa todos los días y no todos los días tenemos un apagón. Por lo tanto, aparte de haber fallado digamos, el evento en origen, tiene que haber habido otros elementos que han fallado, que son los elementos de protección. Una red eléctrica es amplia y se compone de, digamos así, como círculos dentro de los cuales se puede desconectar la electricidad y aislarla de otras zonas. España no es una zona única, se pueden aislar zonas de la península y digamos así, ese tipo de protección ha fallado. También hay sistemas para los cuales, por ejemplo, si un elemento del sistema falla, siempre tiene que haber otro que inmediatamente le sustituye. Ese, digamos así, sistema también ha fallado. Es decir, lo que sabemos es que no es un fallo sencillo, que es un cúmulo de muchos eventos. Por tanto, decir que las renovables son las culpables es cuanto menos faccioso. ¿Cuál es la excusa? Se le llama inercias. Es posible que lo hayáis escuchado este palabra, inercia del sistema, lo comentaba un poco José Luis antes, y tiene que ver con la frecuencia del sistema. El sistema eléctrico es como una orquesta y todos los instrumentos van al mismo ritmo. Y el ritmo es la frecuencia. ¿A qué se debe esa frecuencia originalmente? No es igual en todos los sistemas eléctricos del mundo, pero aquí en España y en toda la Unión Europea, en toda Europa, son 50 hercios, es decir, 50 giros de una turbina por cada segundo. Son muchos giros, ¿vale? Es un poco la unidad de medida de las antiguas centrales hidroeléctricas, centrales de carbón, que van a turbinas. Entonces, 50 giros por cada segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay renovables que son capaces de mantener ese ritmo por sí sola porque tienen turbina, las hidroeléctricas, las solares termoeléctricas, la geotermia de alta entalpía, unas cuantas, pero hay otras que no marcan ese ritmo de por sí. Y entonces lo que hacen electrónicamente es copiar ese ritmo de la red y acoplarse a la orquesta copiando el ritmo del resto de instrumentos. Si hay soluciones para esto, evidentemente sí. Entonces, lo que dicen los bulos es, como las renovables no marcan el tiempo, entonces seguro, si ha habido un problema de marcaje de tiempo, el problema han sido las renovables. ¿Cuál es la cuestión? Que ni todas las renovables no son síncronas, se llaman así, síncronos. Por lo tanto, la hidroeléctrica lo es y de hecho ha sido la fuente principal para el restablecimiento del sistema eléctrico después del apagón. Y tampoco las energías renovables que no son síncronas son un problema para el sistema. De hecho, las energías que sí son síncronas, que mancan, lo que hacen es resistirse a los cambios. Si hay una variación, si hay una central que falla, se resisten, como cuando das las vueltas a la piscina con mucha gente, siempre en la misma vuelta, y dejas de correr y el agua te sigue moviendo. Esa es la inercia. Entonces, todas las centrales que aportan inercia permiten dar tiempo a otros sistemas que pueden reaccionar a los fallos que ocurren a tiempo, y la energía es como lo más rápido, pero no es el único sistema. Entonces, ¿han sido las renovables el problema? No, tampoco, seguro que no han sido el único problema. Lo que no sabemos es cuál ha sido el problema inicial. Lo que sí sabemos con certeza es que en los otros apagones no fueron las renovables el problema en ninguno de esos casos y en todos. Y había mucha energía renovable. había Eso mucha sí es cierto, energía. que no es que España sea algo excepcional en cuanto a es que tenemos más renovables que los demás. No, no. Eso es, En estos casos también. correcto.
y en su caso los fallos se derivaban de una regulación obsoleta del sistema, o no se había operado de forma correcta, o en algunos casos algunas centrales no habían tenido suministro de combustible, etcétera, etcétera. Es decir, es un bulo Totalmente. resuelto. Cuando Greenpeace demostró que se podría abastecer España con energía renovable 100%, entiendo que tuvieron, ¿no? Que se tuvo en cuenta este tipo de accidentes. A ver, es claro que se tuvo en cuenta, porque lo que se hizo fue un estudio que fue pionero en su momento para demostrar que sí era viable, y se demostró que sí, ¿no? Que el sistema pudiese funcionar al 100% con energías renovables. Lo que calculó ese estudio, se llamaba así, renovable 100%, calculó cuántas centrales y de qué tipo, que como ha explicado Sara, hay distintos tipos de centrales que hacen distintas funciones, todas renovables, cuántas de esas harían falta para que en cada hora tener garantizado que la demanda esté siempre cubierta. Es decir, es una simulación de lo que hace Red Eléctrica cada día, ¿no? Y se hizo para todas las horas del año, se hizo ese cálculo, ¿no? Combinando distintas fuentes de energía, renovables, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se hacía esa combinación? Pues primero, cogiendo las más baratas, que ya a día de hoy, mira que este cálculo se hizo a perspectiva 2050, bueno, pues ya a día de hoy ya son las renovables, y de las renovables son la eólica y la solar fotovoltaica. Pero se combinaban esas con otras también renovables que las complementan, porque son más gestionables, más fácilmente gestionables que la eólica y la fotovoltaica, ¿no? Aunque puedan costar algo más. Entonces, ese estudio demostró que es técnicamente viable y que además es económicamente más barato un sistema así que cualquier otro posible. Pero hicimos otro estudio a continuación de ese, unos pocos años después, que se llamó Energía 3.0, donde se demostró que no solamente mirando cómo se produce la electricidad, sino integrando la demanda, es decir, cómo se consume la energía, aplicando todas las opciones de eficiencia energética, es decir, poder dar el mismo servicio pero consumiendo menos energía, y electrificando al máximo, se podría cubrir con renovables no solo toda la electricidad, sino toda la energía usada en el país. Y además, como consecuencia de aplicar todo esto, se bajaba la demanda de energía a la mitad y costaba, lo recordaba, que aproximadamente la 10ª parte. Vale, perfecto. Pues vamos con otro tipo de bulos que afectan más al tema nuclear, que también emergió con este apagón. ¿Cómo queda la nuclear en todo esto, que también se ha hablado mucho? Pues bueno, pues fueron un poco como el avestruz, Ya. que cuando hay problemas esconde la cabeza, básicamente. Bueno, en el momento del apagón había 4 reactores nucleares de los 7 que hay operativos en España. Había 4 funcionando. Los otros 2 estaban o bien por recargas, o simplemente porque a veces los operadores nucleares, como es una energía bastante cara, no les compensa tener arrancados, con lo cual O a veces tienen fallo. o a veces tienen fallos porque es una energía altamente regulada, ¿vale? Entonces, había solo 4 operativos. Y evidentemente, cuando ocurrió el fallo, esos centrales nucleares detectaron que había una disfunción en el sistema eléctrico, como muchas otras plantas generadoras, y lo que hicieron fue aislarse. O sea, era como cualquier otra gran planta generadora, pero además, como la energía nuclear está sometida, por motivos obvios, a mucha más reglamentación y legislación para asegurar que se mantienen, ¿no? Digamos, sobreseguras, pues además, digamos que no estuvieron mucho más reticentes, ¿vale? Y además, otro problema relevante a la energía nuclear es que requieren incluso paradas, incluso cuando se desconectaron, metieron las barras y, digamos, apagaron los reactores nucleares, digamos, no tardan, siguen almacenando muchísimo calor. Entonces requieren un montón de energía eléctrica para manejar las bombas y poco a poco ir refrigerando esos núcleos. Incluso las que estaban paradas en ese momento. Las que estaban paradas en ese momento también necesitan energía eléctrica para mover todos sus sistemas. Entonces, de ser unos reactores que dan energía al sistema, se vuelven a
han necesitado de energía. Y como no había luz, porque se fue apagando y todo el sistema se llegó a un cero, lo que hacen es arrancar en unos enormes generadores diésel que tienen preparados y que arrancan casi instantáneamente y pues eso, fueron consumiendo diésel para mantener y hacer esa parada seguro acorde a lo que se llama un apagado en caliente. Y evidentemente la energía nuclear se mantuvo así durante al menos 48 horas para, digamos, estabilizar esa temperatura a medida que iba bajando esa temperatura y mantener con seguridad. ¿Qué pasa si esos reactores no hubiesen arrancado? Pues que la temperatura del reactor nuclear va subiendo y tenemos un accidente parecido al que ocurrió en Fukushima o en Chernobyl, lo que es una fusión del núcleo. Gracias a los protocolos, ya que está altamente vigilada esa central nuclear, porque el Consejo de Seguridad Nuclear pues no ocurrió nada más grave, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que no aportaron nada más que un problema. Y a la hora de arrancar el sistema, además necesitan mucha energía para apagar esos generadores diésel que hemos hablado, necesitan mucha energía de la red, con lo cual se convierte en un problema para la hora de la gestión, a la hora del arranque. Vale, Es decir, por resumir la idea, cuando sucedió el apagón, las centrales nucleares hicieron exactamente lo mismo que las centrales solares y el resto de centrales, que fue desconectarse inmediatamente. La diferencia está en que cuando hubo que reponer el servicio, se hizo, y como se hace en todos los casos, tirando de aquellas soluciones que te pueden ayudar a reponerlo más rápidamente, que es la energía hidroeléctrica en primer lugar, las interconexiones internacionales, luego, y el resto de energías renovables, luego el gas, y ya está. Y ya con eso ya tuvimos luz, 100%. Y días después, Un día después, volvieron las centrales nucleares, pero ya estábamos con luz, todos. claro, se volvieron de hecho, hubo centrales hidroeléctricas y de gas que se usaron para mantener esas centrales nucleares seguramente refrigeradas. Es decir, esas primeras 48 horas donde toda la población necesitaba luz, además las centrales nucleares pidieron luz extra para mantener esas centrales. No fue mucha, pero sí son, digamos que son un lastre. No un lastre enorme, pues siendo realista, pero es un lastre. Y bueno, pues, o sea, todos aquellos que dicen que necesitamos las centrales nucleares porque son indispensables, pues mira, se vio que claramente no las necesitamos, Claro. porque el sistema funcionó sin centrales nucleares durante, pues la primera arrancó a las 48 horas, pero muy poquito a poco, fue poco a poco ganando, y a la última, hasta que las 4 que había operativas, fueron como una semana después. Así que Vamos, que nos hubiéramos estado bastante sí, esperando a la luz bastante tiempo. Ya, vale. El gas también formó, ¿no? Fue como un elemento que también como que corrió un poco el tema de, bueno, porque menos mal que teníamos. Bueno, desgraciadamente el sistema eléctrico español y portugués tiene todavía una cierta dependencia al gas, ¿vale? Normalmente el gas en las horas de renovables, sobre todo a la hora a mediodía, pues hay un 3-4%, muy poquito. Y luego cuando es de noche estamos entre el 8 o 9%, ¿vale? Evidentemente el gas es un sistema asíncrono, entonces aporta inercia y aporta flexibilidad al sistema. Y como no disponemos de otros sistemas a día de hoy, porque no consideramos que nos ha invertido, pues ha sido un poco aportado en coordinación con la hidráulica, digamos, siguiendo la hidráulica y siguiendo las conexiones internacionales, ha aportado cierta flexibilidad para ayudar a arrancar. Pero es un ganador circunstancial. El gas es porque la instalación que hemos tenido pues han sido bastante gasistas. Pero Claro, no es agarrarse a ello. no para agarrarse, porque sabemos que es un combustible fósil, sabemos que están dependientes de Putin, desgraciadamente, porque la mayor parte de ese gas viene o bien de Rusia, o bien de Estados Unidos, o bien de Argelia, y entonces no tenemos gas siempre ni producimos dentro. Y además es un combustible fósil y las fugas de metano son altamente contaminantes, con lo cual es algo circunstancial que dependamos de él. Y nosotros desde Greenpeace consideramos que podríamos no depender de él. Con la cantidad de sol, agua y viento que tenemos, podríamos tener un sistema 100% normal, como ya mismo he dicho. Efectivamente. O sea, un sistema que funcione eléctrico sin gas. Sí, y sabemos que es posible. O sea, otro bulo desmentido.
Claro, pero no necesitamos gas para mantener. Simplemente hay que tener las inversiones en inercia renovable y en sistemas despachables de energía eléctrica renovable para poder quitarnos del gas de una vez por todas. Que por cierto, el año pasado tuvimos una reducción del 14% en el uso del gas en el sistema eléctrico, gracias a las renovables. Entonces es una victoria. Cada vez nuestra energía eléctrica está más descarbonizada gracias a que las renovables están bajando el gas, y como es el más caro, porque es el que pagamos de otros países, pues y además tiene derechos de emisiones que hay que pagar, pues digamos que poco a poco le vamos quitando un hueco. Qué bueno. Y ya, o sea, una vez hemos visto nuclear, tema del gas y demás, ¿cómo nos podemos meter en un poco cómo influye el contexto geopolítico en el que vivimos en el comercio de energía? O sea, ¿cómo influye el contexto geopolítico en este comercio de energía en el mercado eléctrico? Pues a ver, aquí hay un doble problema. Por un lado tenemos a las grandes corporaciones energéticas, es decir, las petroleras y gasistas, y los gobiernos que están a su servicio, que nos quieren mantener dependientes del gas que, como ha explicado Paco, importamos. Algo parecido pasa con el uranio de las centrales nucleares. Claro, con las energías renovables se rompe esa cadena de dependencia y por eso las atacan tanto, es decir, que no es que sea algo casual, ¿no? Y es que además de eso, de ese problema de las grandes corporaciones del petróleo y del gas, tenemos que nuestro sistema eléctrico está dominado por un oligopolio de grandes empresas eléctricas, con Endesa e Iberdrola a la cabeza, que controlan la mayor parte del mercado de generación, donde se produce la electricidad. Ese mercado que incluye, es decir, ellas controlan todas las grandes centrales, todas las nucleares, las de gas, las hidroeléctricas grandes, y una parte de las renovables, de las demás renovables, pero solo una parte. Pero es que además controlan toda la red de distribución de electricidad. Entonces, claro, tienen un poder desproporcionado. Y hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a romper ese oligopolio. Entonces, son todos esos intereses corporativos los que están tratando de frenar la transición energética o de que dé marcha atrás. Y para eso se sirven pues, de gobiernos y de partidos, especialmente pues, de la línea de extrema derecha, para tratar de colar todo ese tipo de... Es decir, todos esos bulos que no caen del cielo tienen un interés determinado. Esto no puede seguir así, esta transición, porque si sigue a este ritmo, que a nuestro criterio debería ir más rápida, por razones climáticas, pero es igual, si sigue en esta dirección la transición energética, estos señores pierden sus privilegios y pierden su negocio. Esa es la razón. Perfecto. Solo un recordatorio que todo el mundo que está participando en este evento puede dejar su pregunta, reflexión o comentario en el chat, ¿vale? Que tenemos habilitado en el... No, no es el chat. Vale, preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, pues estamos recogiéndolas y de hecho creo que la pregunta que nos ha llegado es la de Ucrania, ¿puede ser? Hay más, vale. Perfecto. Vale, bueno, vamos con, ¿no? Vamos con, comentaban, es que no lo estoy viendo, por eso pregunto. En Ucrania hay apagones. Bueno, en formato pregunta, ¿en Ucrania hay apagones? Sí, claro, a ver, apagones hay en muchísimos sitios, es algo muy habitual. Lo que es extremadamente infrecuente en nuestro mundo occidental, como explicaba Sara, es apagones de este calibre que te apaguen un país entero, una península ibérica entera, ¿no? Dos países. Pero en Ucrania, por su circunstancia de bélica, está siendo atacada por Rusia, está habiendo muchos apagones deliberados, provocados por los ataques de Rusia. Es decir, está siendo utilizado la debilidad del sistema eléctrico y la importancia que tiene para el funcionamiento de una sociedad, está siendo utilizado como arma de guerra. Vale, el problema de esto es decir, se está atacando a las infraestructuras eléctricas para dejar al país sin suministro y, por tanto, debilitar su capacidad de resistencia, hacerle sufrir más, ¿no? Es decir, un arma de guerra. El problema que tiene, y lo que hace especialmente vulnerable al sistema eléctrico de Ucrania en particular, es que tiene una proporción muy alta de energía nuclear.
Básicamente la mitad del sistema eléctrico de Ucrania es con centrales nucleares. De hecho, la central nuclear más grande de toda Europa está justo en la línea de ataque, que ha sido la de Zaporilla, que fue una de las primeras cosas que hicieron los rusos, conquistar la central de Zaporilla. Claro, esto lo que están haciendo es extremadamente peligroso, porque están estos ataques al sistema eléctrico para dejarlo sin luz, para provocar apagones o daño en general, ¿no? De pérdida de suministro. Por lo que ha explicado Paco, deja a las centrales nucleares en situación de sin suministro, pero cada 2 por 3, no una vez como nos pasó aquí, donde aplicas, digamos, lo que tienes previsto para estas situaciones y no pasa nada de momento. Pero claro, en la situación de Ucrania estás continuamente teniendo que recurrir a esos generadores de emergencia para enfriar las centrales. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Claro, en una de estas, estamos arriba, decía, hay un equipo de Greenpeace allí investigando y siguiendo el tema muy de cerca y advirtiéndonos del extremo peligro que estamos corriendo. Se habló y perdona, no me quiero ir de tema, pero se habló mucho, sobre todo al principio de la guerra de la guerra en Ucrania, por lo que suponía del riesgo nuclear, por el posible riesgo por el uso de armas nucleares, que es evidentemente una posibilidad terrorífica de producirse, pero hay un riesgo nuclear mayor o más, digamos, más probable de que suceda, que es el riesgo de accidente en centrales nucleares para uso civil como consecuencia de los ataques bélicos. Sí, además a decirte que la central Zaporilla tiene 6 reactores nucleares parecidos a los que tenemos en España. Entonces, imagina, aunque esos reactores no funcionan, siguen chupando energía eléctrica del sistema o diésel. Entonces, se vuelve un arma de guerra. Y además, Chernóbil, la antigua central nuclear que tuvo esta accidente que todo el mundo conoce, está en Ucrania. Y así el sarcófago que se instaló exterior para proteger los restos que todavía radiactivos de la central han sido atacados en numerosas ocasiones y se ha vuelto otro lugar que se usa de manera estratégica por los contendientes en el conflicto. Entonces, estamos viendo que no solo la centralización extrema de la fuente de producción en caso de conflicto se vuelve un lugar estratégico donde ambos bandos luchan por ellos, se lucha encima de una zona nuclear. Y además, el tener un accidente nuclear se vuelve otro porque durante décadas ese lugar sigue contaminado y necesita atención directa. Entonces, bueno, pues es la tormenta perfecta de cómo la nuclear se hace más frágiles y más vulnerable. Sí, hay una pregunta al hilo del tema nuclear que nos están haciendo. Hay quien dice que si hubieran estado todas las nucleares activas, el apagón hubiera sido menos probable. ¿Es cierto? Bueno, las centrales nucleares son como el resto de los sistemas que aportan inercia, tienen grandes generadores que dan vueltas. Entonces, evidentemente, como ha explicado Sara, cuanto más sistemas que aporten inercia, pues podría haber aportado algo más de inercia al sistema, pero como la información es que había suficiente inercia en el sistema, no hacía falta más inercia respecto a lo que dicen lo que es las recomendaciones de la Unión de Gestores del Sistema Eléctrico. Es más, había cantidad similar que muchos otros días, tanto de renovables variables como de generadores síncronos o cosas que giran, llámalo como quieras. Da igual que sea nuclear, que sea gas, que sea hidroeléctrica, que sea termoeléctrica, que sea cogeneración, llámalo como tú quieras, es una turbina. Y había la misma cantidad de turbinas en el sistema que muchos días antes y, por lo tanto, esa no puede ser la única causa. Realmente había la nuclear había 2 centrales nucleares apagadas porque no les compensa. Teníamos 2 focos de posible radiación y peligro de peligrosidad allí porque los propios operadores no quieren arrancarlas porque no les sale rentable. No era un tema del sistema eléctrico. Los nucleares tienen prioridad para arrancar porque entran a precio cero en la tasación, ¿no? Entonces, realmente la nuclear no nos hace mejores, sino nos hace peores el sistema a nivel de resiliencia. Y volviendo al gas, nos preguntan algunos, dicen que había mucha solar porque en aquel momento eran muy baratas y que eso desestabilizó el sistema. ¿La economía y la forma de pagar la energía ha tenido algo que ver?
Vamos a ver, tú cuando tienes energía gratis o energía a precio de oro, usas la gratuita, la que viene del sol, que solo que esos, en cambio, lo que la diferencia entre energía que viene del sol o del viento y energía que viene de un sistema complejísimo de relaciones internacionales y de una red vastísima de, de barcos, de tuberías y de gasificadoras hasta que llega a esas plantas, evidentemente el coste es mucho más alto. Entonces, lo lógico es tener el mínimo gas necesario para que el sistema se opere con suficiente seguridad. Entonces, esta lógica no es, y encima con menos contaminación. No hablamos de que la la huella climática del sistema eléctrico es muy relevante a la hora de luchar contra la crisis climática, con lo cual, cuanto menos quememos, mejor. Claro, es que eso es importante porque se habla de que si el gas es muy fácil de operar, lo que sea, no de seguridad, pues por esa lógica diría, pues no hace falta, pues funcionamos con gas a tope y ya está, ¿para qué queremos energías renovables? Pero es que ahí el problema del gas, lo mencionaba Paco, es que el hecho de mientras nos está dando ese servicio, esa energía que nos produce, nos está dando también CO2 y metano todo el rato. Y entonces, si dependemos del gas, vamos a la catástrofe climática. Por tanto, necesitamos reducirlo todo lo que podamos hasta abandonarlo por completo. De todas maneras, si puedo añadir en esto, la fijación de cuáles son, o sea, cómo se programan, cuáles centrales, qué tipo de centrales producen en cada hora de cada día, se hace de manera económica, pero se pasa a través siempre de un filtro de seguridad del sistema. Es decir, aunque el mercado te diga mañana el 100% del sistema eléctrico puede ser solamente con una fuente, si el sistema eléctrico no tiene todos los mecanismos de seguridad suficientes para que eso garantice estabilidad y resiliencia de la red, no se programa. Se programa de manera diferente. Quiero decir, es verdad que la primera elección es económica, pero siempre pasa a través de una elección de seguridad. Pero voy a más. Es decir, llevamos con la misma cantidad de fotovoltaica que el 28 de abril muchas semanas. Y no solo en España. Hay países en los cuales eso ocurre en muchas ocasiones y no les han pasado apagones. Entonces, esa no puede ser la única razón a la que nos estemos centrando, porque de fondo está el miedo a las renovables. Tiene que haber muchos más elementos sobre la mesa de lo que ha pasado, lo descubriremos, pero no podemos culpar una fuente genéricamente porque no explico. Nos comentan que en las últimas semanas se está utilizando más gas y por eso está subiendo ligeramente el precio de la luz. Bueno, aquí entendemos que es cierto que se ha subido un poco el gas en las últimas semanas, sobre todo hasta que arrancaron los nucleares, hasta que como estuvieron apagados, donde se subió un poco más. Es cierto que hasta que se averigüe un poco lo que ha pasado, digamos, red eléctrica entendemos que está siendo bastante reactiva a la hora de aplicar, oye, pues qué es el porcentaje de inercia que tiene que tener. Bueno, digamos que se están cubriendo en salud hasta que realmente se entienda y se tomen las medidas necesarias para que esto evidentemente no pueda ocurrir. Entonces nosotros hemos visto que, por ejemplo, hablaba de que el 4% en hora de luz se ha quemado el 4%, pues desgraciadamente estamos quemando un 8%. Y cuando no hay luz de noche estamos quemando a lo mejor un 16 en vez de un 8. Entonces, si estamos quemando más, esperemos que esto nos valga para que lo ponen en las pilas y realmente y hacer las inversiones en almacenamiento y en tecnologías de renovable asíncrona que nos permitan quitarnos también de este porcentaje. Claro, luego también se da la paradoja en que menos mal, ¿no? Este uso excesivo de gas que estamos teniendo de estos días o esta semana desde que hubo el apagón, nos va a costar emisiones y dinero. Eh, y tenemos la suerte de que ese dinero extra que nos va a cobrar el gas nos lo rebajan las renovables porque estamos en una época en la que estamos a tope de producción renovable. Gracias a que tenemos mucha producción renovable, mucha capacidad instalada y mucha energía disponible renovable, el saldo neto de nuestra factura, aún así en el mes de mayo, va a ser más barato que nunca, gracias a las energías renovables. Y esto creo que introduce otro elemento, es decir, que es lo que planteaba antes Paco, la flexibilidad del sistema, que es lo que aporta inercia y flexibilidad al sistema. ¿Quién te la aporta? Hoy, la hidráulica
el gas en muchas ocasiones, pero hay otros sistemas que podrían darlo. Las baterías no lo hemos pronunciado muy proactivamente hasta ahora, pero sí que es un elemento fundamental, una inversión nueva que creemos que debería entrar en el sistema eléctrico para dar esa resiliencia en esta transición sin tener que contar con el gas. Y esas inversiones, en algún momento será interesante ver cuánto nos ha costado el gas adicional, etcétera, y cuánto nos costarían unas nuevas inversiones en baterías para eliminar ese gas, y nosotros creemos que es posible antes de 2030. Bueno, no es que creamos que sea posible, es que el clima te pide que sea antes de 2030. Hay una pregunta con respecto a estas baterías que comentas. Bueno, con más baterías el sistema eléctrico sería mucho más robusto. ¿Y por qué no se ha potenciado o obligado a instalar baterías con cada instalación de energías renovables? Pues esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que hay, y luego me corregís, ¿vale? Pero hay como grandes explicaciones. Una, porque el concepto mental de la industria energética es que ese rol lo tendría forever and ever el gas. O sea, no ha habido una apuesta hasta hace muy poco por una descarbonización de verdad del sistema eléctrico, con lo cual, mientras haya gas, hay vida, ¿no? Y por lo tanto no ha habido un incentivo en invertir en otras cosas. Eso es por un elemento. El otro elemento es porque hasta hace muy poco no hemos tenido tampoco marco regulatorio estable para las baterías, y no solo para las baterías, también para una cosa que se llama agregador, que es como una empresa, una entidad, puede ser una cooperativa si quieres, que une a muchos consumidores o une a muchos propietarios de baterías o une a muchos propietarios de baterías de vehículos, de bicicleta, un ayuntamiento que tiene furgonetillas para todo el mantenimiento de la jardinería, etcétera, etcétera, que pueda gestionar todos estos activos distribuidos de forma centralizada y ofrecer al operador del sistema los servicios de esta manera. Por ejemplo, el agregador independiente, es decir, que no sea una comercializadora normal, un Iberdrola o una Endesa, pero incluso un Euskal Energía, un independiente no está regulado. Por lo tanto, legalmente no puedes hacer una, ¿vale? Y por otro lado, el régimen económico tampoco está desarrollado del todo. Las baterías son grandes inversiones. Hasta hace muy poco el precio de la electricidad era muy barato y no garantizaba un retorno de la inversión. Ahora la cosa ha cambiado, pero aún así es una inversión novedosa que necesita de un apoyo. Y Claro, tú vas a decir, Claro, ahí tenemos un tema que llevamos tiempo pidiendo al gobierno, que es un mecanismo de capacidad. Un mecanismo de capacidad es lo que comentaba Sara, que es un sistema, una regulación por la cual esta energía que aporta inercia, pues tiene un incentivo por estar, para que esté como backup, para que nos proteja en caso de subidas o bajadas de tensión, digamos, relativamente bruscas. Por ejemplo, cuando se pone el sol, un montón de instalaciones solares se van cayendo, entonces necesitamos a alguien que sostenga un poco aquello para que la estabilidad de la red se mantenga. Sí, Entonces, bueno, te perdona, cuando se va el sol cada día no es nada brusco, es algo absolutamente previsto y suave. O sea, que Claro. es un descenso que es todos los días igual Y y poco a poco. O sea, claro, pues no es la situación de que No otro es- tipo de situaciones sí. que tienes un Y- fallo y Exacto. y encima en cada lugar se pone el sol unos minutos de diferencia, con lo cual se va taimando. Entonces, el sistema de capacidad lo que hace es darle un apoyo, digamos, un dinero para aprovechar a fomentar estas inversiones. Entonces, desgraciadamente, sacó hace poco una propuesta de ley en el gobierno en el cual se delineaba un poco este mecanismo, pero aunque tenía cosas muy buenas, por ejemplo, fomentar el mercado de las baterías a varios años para que tuviesen tiempo de invertir. También hablaba un poco de los agregadores de demanda para que cuando hubiese picos de necesidad, digamos, la gente cobrase, grandes consumidores o agregadores de pequeños consumidores, cobrase por dejar de consumir a la hora de, digamos, no tener potencia excesiva. Pero también permitía que las centrales de gas aplicasen a ello. Entonces nos preocupaba mucho y nosotros hemos alegado con muchas organizaciones para que este mecanismo de capacidad
¿vale? Que permitiese a día de hoy las centrales de gas operar bajo estos incentivos, pero que hubiese una clara tendencia a reducir las emisiones, porque si no, estos mecanismos de capacidad pueden ser un lugar donde los grandes operadores de las centrales de gas pues se queden para siempre a vivir y no puedan entrar las baterías y los mecanismos de flexibilidad renovable que nos permitan decarbonizar al 100%. Entonces, bueno, pues es bastante complejo, pero bueno, así Sí, explicado. pero hay una idea, y yo quería también en la línea de lo que comentaba Sara, es decir, o respondiendo a por qué no por qué no se ha invertido antes, ¿no? En baterías, siento que es algo que ayuda. Y es que el precio de la energía no es siempre el mismo, y hay tecnologías que han ido cambiando y haciéndose baratas a una velocidad impresionante. La fotovoltaica, que hoy es la energía más barata, hace hasta 10 años antes, era la más cara. La más cara. Cuando publicamos el informe Renovable 100%, una de las cosas que nos acusaban es decir, pero estáis locos, si Ah. estáis poniendo ese tema que va a ser carísimo. Nosotros decíamos, no, calculábamos, no, es que va a haber una reducción de costes y por tanto lo que hoy parece caro en el futuro será más barato. Aunque lo calculábamos para 2050, ahora son mucho menos tiempo. Entonces, la energía solar fotovoltaica en 10 años, ya digo, ha cambiado de ser la peor a la mejor en términos de precio. Y algo mismo está pasando con las baterías. Es decir, las baterías eran un lujo hasta hace poco y ya están empezando a dejar de serlo. Entonces, en poco tiempo es posible que también se conviertan en una opción mucho más económica. Es una de las razones que, digamos, retrasa la transición, que es que se mira solo, y en la política esto es muy común, se mira solo el presente. Es decir, ¿qué es lo que ahora mismo es disponible, barato, no sé qué, me fío? Cuando en un contexto de transición que además necesitamos, hay que mirar al futuro, hay que anticiparse y decir, vamos a ver, pero ¿hacia dónde vamos? No es lo que dispongo hoy, sino qué voy a necesitar y qué puedo disponer en el futuro, cercano y lejano. También puede haber un poco de connivencia de que, o sea, al vivir en un sistema oligopólico, igual que pasa con un poco con el impuesto a las horas, es que el que puede elegir y tiene cosas que gastar primero, o sea, las centrales de gas son dueños del oligopolio, entonces digo, bueno, pues hago primero lo que a mí me compense más y, digamos, pongo trabas a lo que todavía no estoy listo o simplemente quiero amortizar las centrales de gas. Entonces, claramente digo, bueno, pues ahora que ya no puedo decir que no, pues ya las impuso, igual que hemos visto con Iberdrola, con las autoconsumo, que al principio puso trabas y ahora Claro. Sí, sí. lo lanza. Claro. Y en ese escenario 100% renovable, ¿cuáles serían las claves, digamos, para que fuera resiliente a todo este tipo de... A ver, o sea, la idea es que un sistema que es 100% renovable sería mucho más resiliente que el actual a situaciones de este tipo, o a apagones de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no solamente que la producción sea con fuentes renovables, que el sistema que proponemos o que hemos calculado que es el mejor, ¿no? Supone una red más interconectada, distribuida, inteligente, con comunidades energéticas activas, que tienen capacidad de respuesta de la demanda. Es decir, que junto a que tiene que haber la dosis necesaria de generadores renovables gestionables y el almacenamiento en su cantidad justa para que no nos pasemos de pagar lo que nos damos, pero que nos dé ese apoyo, el riesgo de fallo se reduciría. Más aún, que ya es muy bajo, bueno, se reduciría más aún, ¿no? Y se mejoraría más aún la capacidad de respuesta, o sea, de reposición en caso de fallo, que es lo que ya hemos visto en este apagón, así como las renovables son las primeras que estaban disponibles para entrar inmediatamente, ¿no? Incluida entre ellas, por supuesto, la hidroeléctrica, ¿no? Pero es que además, en este nuevo sistema, la gestión de la demanda, es decir, la participación de los consumidores, nos da la oportunidad de participar en la solución. Porque en vez de que nos corten la luz de manera sorpresiva o a la fuerza, podemos elegir voluntariamente ofrecer el servicio de activar o rebajar consumo y que nos paguen por ello. Es un servicio que tiene un valor y por tanto se debe de remunerar. Y haciendo esto, todos ganan, porque el sistema se ahorra dinero, porque pagar por la gestión de la demanda cuesta menos que hacer lo que comentaba Paco, que es tener que pagar a unas centrales para que estén ahí por si acaso te voy a necesitar, ¿eh? Y además el sistema gana porque tiene con esto más herramientas de flexibilidad para responder y adaptarse. Y el usuario gana
porque en vez de ser sufridor de un problema que no controlo, paso a ser puedo poder beneficiarme de un servicio que estoy prestando, por supuesto, si quiero. Esto desmiente otro bulo que nos preguntaban, ¿el autoconsumo es un problema para la estabilidad de la red o es otro bulo? Entiendo que Es otro bulo. es otro bulo, confirmado. Claramente. Vamos a ver. Primero porque el autoconsumo en general, salvo que sea un autoconsumo industrial muy grande, está conectado en baja tensión. ¿Vale? Está conectado en la carreterita, en la calle, digamos así. Si el sistema eléctrico fuera un sistema de carreteras, tendríamos las autopistas, que son las de alta tensión, luego las interurbanas, que son media tensión, y luego las calles, básicamente, que te llegan hasta tu casa. El autoconsumo normalmente está conectado allí. Entonces, lo normal es que el autoconsumo sea una reducción de la demanda del sistema, pero no es una reducción repentina. Sí, el sol es totalmente programable porque tú sabes cuándo sale el sol, cuándo baja el sol, etcétera, etcétera. Entonces, y hay sistemas para proteger de, yo no sé, las nubes, etcétera. Es decir, en realidad, lo normal es que un sistema de autoconsumo no esté vertiendo a la red todo el rato. Lo normal es que esté sosteniendo tus propios consumos, con lo cual no estás generando problema. Al contrario, el autoconsumo, hicimos un estudio en 2014 todavía, lo que hace es disminuir la necesidad de inversión en nuevo cable, porque necesitas transportar menos electricidad. Y entonces, en realidad es una ventaja, no es un peligro. También es verdad que ha pasado, y esto creo que es interesante comentarlo, ¿no? En la situación de apagón, los que teníamos autoconsumo en casa también nos quedamos sin luz. Sí. Salvo quienes tenían sistemas de baterías complementarios. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque ahora mismo la regulación que hay, por lo que comentaba antes, es decir, solamente se va a lo más barato del momento y no a anticipación de futuro, pues no será rentable poner sistemas de apoyo. Entonces no había ningún incentivo para que los sistemas de autoconsumo tuviesen ese respaldo. Pero técnicamente lo podían haber tenido, simplemente no lo había. O sea, no. Pero con baterías y sin baterías como tal. O sea, Sí. realmente necesitarías una batería chiquitita. No, para el no quedarte sin luz en ese momento, sí, claro, la batería te da otros servicios mayores, que es poder pasar la noche, claro. Exacto. Claro. Lo que pasa es que efectivamente es como Mm. un interruptor, Claro. lo voy a simplificar a lo bestia, ¿vale? Como un interruptor que permite que si tú no tienes luz en la red de distribución fuera de tu casa y viene un técnico y va a ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando, no haya un riesgo para él de un vertido de electricidad de tu instalación de autoconsumo hacia la red. Entonces lo que hace es corta la posibilidad de que esa electricidad vaya a la red, pero que tú la puedas utilizar. Para eso necesitas una batería además adicional chiquitita para que el inversor no se quede nunca sin electricidad, bla, bla, bla. Pero es una cosa muy barata, muy fácil de tener, pero es verdad que no se ha instalado. Es verdad que no había apagones desde hace 50 años, para ver si vamos honestos. Es normal que no hubiera pensamiento en esto, pero la regulación también puede servir para eso, porque muchos han quedado chafados, en plan de, oye, tengo autoconsumo, pero no tengo electricidad, y no es porque no pudieran producir, sino porque les faltaba una piecita. No, totalmente. Habéis hablado también de comunidades energéticas como, ¿no? Como uno de los elementos que, bueno, pues que podrían protagonizar, ¿no? También esta transición, además de personas, digamos, con su autoconsumo, ¿no? Claro. Sí, porque la comunidad energética en la realidad es como un genérico, Ajá. ¿vale? La comunidad energética no te habla de la tecnología ni de lo que vas a hacer, te dice cómo lo vas a hacer, ¿vale? Tú puedes hacer por normativa, como comunidad energética, todo lo que hace una empresa eléctrica, todo. Puedes hacer distribución, puedes hacer comercialización, puedes hacer generación, puedes hacer gestión de la demanda. Si quieres, puedes instalar autoconsumo colectivo y cargar vehículos eléctricos colectivos compartidos. Puedes hacer lo que quieras. Es el cómo. Es que no hay empresas del sector que controlan la gobernanza, quién toma las decisiones y cómo las toma las decisiones. Entonces, las comunidades energéticas, y al igual que el autoconsumo compartido y colectivo, es un elemento clave de qué enseñanzas ya nos ha dado este apagón. Y es, aparte de los cortafuegos eléctricos para aislar zonas que tienen un problema de tensión o de frecuencia o lo que sea, necesitamos también cortafuegos sociales. Y que son cortafuegos contra la falsa información, cortafuegos contra
el mal utilizo de eventos como este apagón para vendernos la necesidad de, por ejemplo, frenar la transición energética, facilitando los intereses de unos pocos, del grande oligopolio, e introducir de nuevo la pregunta de ¿para qué queremos la electricidad y para quién queremos la electricidad y para qué y para quién queremos organizar el sistema eléctrico? Entonces ahí la comunidad energética, que no está sujeta al yugo del tengo que hacer mucha pasta para mis accionistas, puede utilizar la energía de forma mucho más interesante para responder a las necesidades de esa comunidad. Necesito vehículo compartido eléctrico, necesito la electricidad más barata, necesito X. Pero eso, el para qué y para quién, las comunidades energéticas son unos lugares privilegiados para poder empezar a hablarlos. Aunque ese debate lo tenemos que tener también en la sociedad, no solo en la comunidad energética. Totalmente. Nos preguntan también, volviendo un poco al suceso, ¿no? al apagón, si se tiene alguna idea de la procedencia de los fallos en los sistemas de regulación que han tenido que suceder para que todo el sistema colapsara, de las instalaciones productoras de energía, de las redes de distribución. ¿Se tiene algún tipo de idea? Yo entiendo que todo el mundo quiere saber esto y es lógico, ¿no? Y vale, lo tenemos que reclamar. Pero lo cierto es que ahora mismo no lo sabemos, no sabemos nosotros ni no lo sabe nadie, o quien lo sabe todavía no ha facilitado esa información. Lo que la tendré que facilitar es evidente, ¿no? Y no dudo de que se facilitará, pero es verdad que tiene una complejidad muy grande. Una cosa es disponer de los datos, que hablamos de miles y miles de datos que hay que compilar, analizar y luego sacar conclusiones. Entonces, bueno, lo cierto es que a día de hoy no lo sabemos. Es decir, todo lo que se está formulando son hipótesis, teorías. Nosotros no queremos participar en ese juego de formular hipótesis sin tener una base de fundamento. Cuando tengamos los datos sobre la mesa, pues tenemos nuestra opinión sobre lo que ha sucedido y qué creemos que podría hacerse de otra manera en su caso, ¿no? Pero no, de lo que estamos hablando aquí es que en el marco de que ha sucedido el apagón, pues y todas las conversaciones que han suscitado sobre el sistema eléctrico, electricidad, de eso hablamos. Pero no podemos hablar de la causa porque la desconocemos, es que no sabemos cuál ha sido, pero no solo nosotros, no lo sabe nadie, ninguno de los que está formulando teorías tampoco lo sabe. Yo siquiera podríamos añadir algo que es que podemos aprender de los apagones que ocurrieron antes, ¿vale? Que eso sí que es verdad que se tardó tiempo en determinar las causas, pero bueno, ya las tenemos para estos. Y las reacciones en todos los casos, Texas, California, Australia del Sur, etc., independientemente del color político del gobierno que estuviera en ese momento, en ese estado, la reacción, a pesar de que las críticas estamos yendo demasiado lejos con la transición, las renovables son inseguras, la reacción para dar más estabilidad al sistema, más resiliente al sistema, ha sido a ir a más renovables, más almacenamiento y mejores sistemas de operación y no al contrario. Todas, incluido Texas no es precisamente un famoso por ser un estado progresista, ¿no? Es un estado más bien baby drill, ¿no? Entonces, la elección de todos los sistemas operativos, de todos los sistemas responsables de operación, no ha sido a bloqueemos las renovables, ha sido vamos a hacer que los sistemas sean más resilientes, porque la resiliencia de un sistema eléctrico no depende de las tecnologías de generación que estén ahí, depende de cómo lo operas, de cómo lo gestionas, cómo gestionas toda la demanda, todas las fuentes que tengas, depende más de eso que intrínsecamente de si está basado solamente en una tecnología u otra. Y yo añadiría que el concepto de apagones, hablamos de concepto de apagón eléctrico, ¿vale? Pero hay otros apagones energéticos que no son eléctricos. Es decir, por ejemplo, la explosión de la tubería del Nord Stream es un apagón de gas. Es decir, cuando te quedas sin un suministro de gas, te quedas sin ese gas y sin esa fuente de energía para los usos que tú los tenías. O la crisis del petróleo de los años 70. Entonces, y la respuesta del sistema es hacerte más que las energías vengan de dentro de un territorio donde tú puedas tenerlos a mano para poder controlarlos. Es decir, que la vulnerabilidad energética viene cuando tú dependes de energías que no eres capaz de controlar y que no eres capaz de mantener operativas. Entonces, en cualquier caso, siempre el sistema 100% renovable
y que se produzca localmente, cuanto más cerca en tu casa, evitas siempre la residencia. Y si hablamos de todas las energías que usamos, el petróleo y el gas, y si los electrificamos, podríamos también ser resilientes a un apagón de tipo falta de petróleo o falta de gas. Y también nos llegan cuestiones sobre renovables y territorio. ¿Cómo encajan en la propuesta de renovables 100% las macroeólicas y las macrosolares? Vale, Greenpeace no trabaja con el concepto de macroeólica, macrofotovoltaica, porque ¿cómo lo defines? ¿A partir de cuántos megavatios, etcétera? Y por otro lado, porque el concepto de macro no necesariamente en renovables es lo que te determina si hay mayor o menor impacto. Es decir, un pequeño parque eólico o un único molino eólico plantado en el peor sitio posible para las aves es extremadamente dañino, aunque no sea macro, ¿vale? Pero un parque eólico bien ubicado, con un buen estudio de impacto ambiental, donde todas las, digamos así, las parabendas, los parabenes, para que el impacto sobre la... ¿cómo se Requerimiento. Bien. El momento se va a castellano. Si todos los requerimientos ambientales se ocurren y se ponen sobre la mesa, pues pueden convivir perfectamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de la Iberuela es un parque de los años 90, finales de los 90, está muy cerca de una charca que después de la instalación de los molinos eólicos empezó a ser restaurada. Y esa restauración ha tenido unos éxitos muy buenos y no ha sido incompatible con la presencia del parque eólico, ¿no? Es decir, nosotros nos centramos en otros tipos de criterios. Los criterios son, por ejemplo, que los parques eólicos y fotovoltaicos en suelo, esto no hablo de autoconsumo, ¿vale? No deberían entrar en zonas protegidas o de máxima sensibilidad ambiental, no porque sí o sí esos son incompatibles, sino porque las zonas protegidas tienen que tener como prioridad la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. Por lo tanto, hay suficientemente sitio fuera de esas zonas como para poder ser autosuficientes en temas energéticos a través de las renovables. Luego la otra cuestión, por ejemplo, es la participación pública, que es fundamental. Tiene que haber reparto de beneficio en el territorio y además una participación reforzada con las comunidades locales, integrando todos los elementos y las necesidades. Una de las cuestiones que nosotros no admitimos son, por ejemplo, las expropiaciones innecesarias. Es algo que cuando ocurre se podría perfectamente evitar. Por ejemplo, Baleares es una comunidad autónoma en la cual, aunque otorgue un papel que le da prioridad a este tipo de plantas, el promotor, cuando obtiene este tipo de estatus mayor, que le da más agilidad al proyecto, etcétera, renuncia explícitamente a las expropiaciones por escrito. Esto cualquier comunidad autónoma podría hacerlo, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos centramos más en trabajar en proponer soluciones que impidan esas malas prácticas, más que en generalizar y decir el tamaño, etcétera. No que haya plataformas u otras organizaciones que solo se fijen en el tamaño, sino que preferimos ese tipo de enfoque. Pues seguimos recibiendo. Había una, de hecho, es que como son tantas, había una que hacía mención un poco pues con lo que estamos comentando, ¿no? De cambiar el paradigma energético hacia las renovables. Nos comentaba un poco, pues si esto no es preciso también lleva consigo reducir el consumo. Y también como una oportunidad para aprovechar, nos plantea esta persona, el plantear el decrecimiento, si esto es posible en nuestro modelo económico. Podemos comentar cualquiera nosotros. Posible, claro que es. O sea, no es lo posible. Es que lo que no es posible es el crecimiento ilimitado. Es decir, en un planeta limitado. Eso creo que hasta el más capitalista es capaz de darse cuenta de eso. Otra cosa es dónde ponemos ese límite y cómo lo hacemos, ¿no? Pero donde no tenemos que hacernos trampas en el solitario es pensar cómo deberíamos poner ese límite de crecimiento, que es crecimiento físico que nos pone el planeta por cuestiones ambientales, entonces es imposible que el sistema funcione con energía 100% renovable. No, absolutamente falso. O
es condición necesaria para... No, no. Es que lo que hemos demostrado es que un sistema, a ver, infinito no, pero un sistema, incluso con el tamaño actual, puede ser 100% renovable. Otra cosa distinta es que eso sea lo más deseable. Lo más deseable es que el sistema energético sea más pequeño. ¿Por qué? Porque la demanda total, de decir, la presión que ejercemos como sociedad sobre el entorno será más baja si nos acomodamos. En fin, esto, hay muchas discusiones sobre esto y muchas cuestiones, pero hay que tener también cuestiones de equidad, es decir, que los recursos que estamos consumiendo hoy, pues no los consumimos todos por igual, no solamente energía, ¿eh? Es decir, lo que tenemos unos de más es porque otros lo tienen de menos, igualmente respecto a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero eso no tiene que ver con la viabilidad. La viabilidad técnica es que con la energía renovable y haciendo un uso no derrochador, eficiente de la energía, podemos suministrar nuestras necesidades actuales perfectamente. Otra cosa es que lo más económico y ecológico es que esas necesidades las bajemos. ¿Vale? Son dos conceptos perfectamente complementarios. Entonces, Yo creo que hay otro elemento, es decir, o sea, para entendernos, independientemente que nos fuéramos a cambiar a renovables o no, el concepto de crecimiento ilimitado es que es imposible. Entonces, el hecho de crecer es un imperativo. Pero claro, que estamos en un consumo por encima de para el norte hay otra global. parte de la humanidad que no está ahí. Para el norte global. Claro. Correcto. Entonces, pero independientemente de la energía, o sea, es que tenemos que crecer en muchas otras cosas. De crecer muchas veces es reducir necesidades que además son tóxicas para nuestra vida. O sea, que son algo que impactan negativamente sobre nuestra propia calidad de vida. Es decir, el decrecimiento creemos que es algo fundamental, porque es lo que te permite ocupar menos territorio con la energía. Y no estoy hablando solo de renovables, estoy hablando de toda la energía, porque hoy la energía ocupa mucho territorio, lo que pasa es que es fuera de España, en países colonializados, en los cuales se extrae petróleo, gas, carbón, en condiciones extremas, con unos repartos de beneficios absolutamente nulos. Es decir, no es que el sistema actual sea perfecto y maravilloso. La transición que tenemos que hacer tiene que mejorar sustancialmente lo que tenemos hoy. Entonces, el decrecimiento es un elemento clave. Tenemos que, digamos, que encontrar como sociedad el camino de mínimo impacto que dé que maximice la disponibilidad de energía de manera razonable. Con lo cual también hablamos de que, claro, el despliegue del sistema renovable, aparte de consumir territorio, consume materiales. Tanto la electrificación como el propio despliegue de captadores, tanto solares, eólicos. Entonces, tenemos que, evidentemente, necesitamos esos materiales, pero cuanto menos decrezcamos, le damos suficiencia como concepto, que cuando más necesitemos, más minería necesitamos y más impacto también sobre territorios concretos. Entonces, digamos que habrá que encontrar lo más democráticamente un sistema que dé los mínimos servicios energéticos para que todo el mundo tenga una vida digna, sin por ello destrozar o fagocitar amplios zonas del territorio aquí fuera de las fronteras. Perfecto. Nos llega también una cuestión sobre Francia. Si tenéis alguna valoración de las intenciones de España-Portugal de requerir a Francia una interconexión más eficaz. Bueno, es que eso, una de las cosas que se sabe desde tiempo, tener mejores interconexiones no es como muchas veces se decía, porque es que si dependemos no, si nosotros tenemos la capacidad de producción de energía más que suficiente, la cuestión no es esa, la cuestión es que los sistemas interconectados son más seguros, son más resilientes. Entonces, cuanto más interconectados están los sistemas entre sí, se complementan mejor. Y una vez la energía va en un sentido, otra vez va en otro. ¿En qué sentido viaja la energía? En sentido de precio, normalmente. Es decir, va de que la tiene más cara al que la tiene más barata. O sea, perdón, al revés. El que tiene energía más barata es el que exporta. Y el que la tiene más cara trata de comprar al que la tiene más barata. Eso es lo normal, digamos, si estuviésemos en un sistema económica y políticamente neutro, funcionaría así. Eso del mercado eléctrico, eso ya, pues, cuanto más interconectado, mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué la interconexión con Francia no está tan pequeñita comparada con el resto de Europa, que está mucho más elevada? Pues precisamente por esa diferencia de precios. Porque es que resulta que España, el sistema España-Portugal,
como tiene una proporción grande de energía renovable, no tan grande como debería, pero bueno, mayor que la mayor parte de países en Europa, tiene una energía eléctrica mucho más barata. Entonces, normalmente el flujo es hacia de Pirineos para arriba. Francia, que tiene un sistema basado en energía nuclear mayoritariamente, y le sale energía más cara normalmente que a España. Entonces, y bueno, tiene muchas interconexiones con el resto de Europa, con lo cual no tiene tampoco la necesidad. Es decir, es decir, esa vulnerabilidad que tiene la península, por ser una península, de que tengo que tener una señal de frecuencia con el resto de sistemas que solo va por un sitio o prácticamente todo va por un sitio, Francia la tiene por todas partes, o sea, no tiene ese problema. Entonces, lo que ve Francia es que además su opción nuclear es una opción de Estado. Es decir, como vende mucha energía desde la península ibérica, barata, lógicamente la tengo que coger porque es más barata, me como mis centrales nucleares con patatas y no la puedo rentabilizar. Entonces hay una política no oficial, pero de facto, de piano. Vamos a retrasar, vamos a financiar. Pero lo que está diciendo España y Portugal, que no es que lo digan ahora, que lo llevan diciendo hace un montón de años, pero bueno, vuelven a decir, señores, que esto que es obligación europea, que se ha decidido que hay que aumentar las interconexiones. Vale ya, ¿no? Sí, además, la interconexión europea lo que hace es minimizar la necesidad de almacenamiento interestacionalidad. Es decir, por ejemplo, España tiene una gran capacidad renovable, sobre todo solar, y en verano, primavera, otoño. Mientras que con las menos horas de luz, vamos a necesitar a lo mejor energía que en el Mar del Norte en invierno hay muchísima capacidad eólica. Entonces vamos a exportar a Europa durante la época de verano y vamos a importarlo durante el invierno, de manera que no tengamos que almacenar esa energía solar para nuestro invierno, sino que la extraigamos de manera que se optimice un poco el sistema, se balancee y además seamos solidarios unos con otros en Europa y podamos tener un sistema optimizado y de mínima necesidad, porque más baterías, más materiales, más impacto, más todo es la solidaridad energética entre regiones minimiza la necesidad de impactos en el territorio. Entonces, yo creo que es importante también que entendamos de qué cantidades estamos hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de esos intercambios que tienen toda la lógica, como está explicando Paco, ¿no? Entre países, son cantidades que, es decir, que lo que requiere la Unión Europea que tengamos es que un 15% de capacidad de intercambio, un 15%. Pero es que en España no llegamos estamos en un 3 por ahí, o sea, una cosa muchísimo más pequeña. Pero cuando muchas veces se habla de que es que estamos haciendo centrales para vender energía a otros países. No es para vender. O sea, son intercambios que son sobre esa pequeña parte marginal, de ese máximo 15%. No es una cuestión de eso. Es lo que te ayuda a optimizar. Optimizar sencillamente. ¿Optimizar qué significa? Pues evitarte gastos superfluos y, por tanto, impactos superfluos, tanto por ocupación de espacio, por consumo de materiales o por consumo de energía. De eso va la película. Perfecto. Pues también ha llegado un tema como la IA. Nos preguntan, ¿los centros de datos, grandes consumidores, están condicionando la instalación de renovables? A ver, el tema de la inteligencia artificial es como un elefante nuevo que se ha colado en la habitación que puede tener una enorme envergadura. Justamente este mes de mayo se han publicado 2 estudios por parte de Greenpeace, uno en Alemania y otro en Corea, analizando el impacto que tiene o que puede tener, ¿no? la inteligencia artificial. En el caso de Corea, lo que miraban era en lo que supone, pues claro, en Asia lo que se hace es fabricar los equipos. La fabricación de chips, todo el consumo que supone eso, bueno, son datos descomunales, ¿no? Dice, por ejemplo, o sea, supondría para 2030 la demanda mundial de electricidad para fabricación de los chips de inteligencia artificial representará un aumento de 170 veces en comparación con 2023. O sea, de aquí a 2030, lo cual supone una cantidad que es mayor que el consumo total que tiene ahora mismo Irlanda. En ese orden más de uno, solamente para la fabricación de los chips. El otro estudio que comento que han hecho los compañeros en Alemania se fija más en el consumo de los centros de datos para inteligencia artificial. Los centros de datos de inteligencia artificial vienen a consumir como el doble de los otros centros de datos, ¿vale? Entonces, claro, esto supone, realmente es una amenaza para la transición hacia la energía limpia,
porque claro, te genera una demanda desproporcionada y entonces se está utilizando como excusa para tratar de, pues bueno, de hecho en algunos sitios está pasando, decir, bueno, vamos a poner más gas para suplementar a esto. Nos está tirando de la demanda de gas, ¿no? Y supone pues, más emisiones de CO2, un consumo de agua muy importante. Como dato sobre esto, pues este estudio dice que se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos que nos dan servicios de inteligencia artificial será 11 veces más en 2030 que 2023. Claro, estamos hablando de cosas, aquí es fácil vernos abrumados y decir, bueno, esto ya se nos ha escapado de las manos. Bueno, pues, a ver, como todo en la vida, a tiempo estamos. Es decir, si no actuamos ahora, ¿qué significa? Regular esto cómo ha de funcionar. Es decir, de nuevo, tomar el gobierno, es decir, por mucha inteligencia artificial que se llame, no deja de ser una herramienta que hemos inventado los seres humanos, se supone que para que nos sirva. Entonces, tenemos que poner las reglas. Es decir, tenemos que exigir a nuestros responsables políticos que no esperen a cuando el tema sea ya ingestionable, sino ahora pongan las reglas para decir esto, cómo tiene que funcionar y en qué cantidades. Porque si no, efectivamente, el impacto puede ser muy grande y puede efectivamente desequilibrar. Ahora no, ahora en las cantidades no, pero al ritmo que va de crecimiento, como he comentado con estos datos, podría desequilibrar totalmente la configuración de los sistemas energéticos. Bueno, qué pena. Y además puede ser el despegue de un fatídico nuevo reordenamiento nuclear que nada queremos, porque datos generados con energía nuclear son residuos nucleares para las generaciones futuras. Entonces, no, quizá a lo mejor no compensa. Evidentemente, los data centers necesitan energía 24/7 porque operan 24 horas, con lo cual la energía nuclear es su lugar de donde viven correctamente. Viven mucho sin parar, nunca. Entonces, que empezar a pensar, no sabemos hasta qué punto son hypes, pues no sería, porque claro, nos implicaría un montón de cosas como sociedad. Tenemos que también dar un enfoque aquí de suficiencia de cuántos data centers necesitamos para un uso razonable de la energía y de los datos. Pues vamos a ir acabando. Queríamos hacer una última pregunta que sea un poco, pues, ¿qué podemos hacer cada persona, pues a su nivel, ¿no? Individual o colectivo, para un poco, bueno, intentar que empresas y gobiernos puedan acometer esta transición que ya hemos demostrado que no solo es factible, sino deseable para nosotras las personas y para el planeta? Bueno, Así brevemente. sí, a ver, yo creo que por un lado lo más básico es, como decía el vídeo este que he recomendado de Pitbull, no escuchar a los que no tienen luces, ¿eh? Es decir, que no dejarnos llevar por bulos, para empezar, ¿eh? Eh, y darnos cuenta, es decir, guiarnos por información fiable, eso es lo primero. Y tomar conciencia de que el poder lo tenemos la ciudadanía, o lo tenemos que ejercer la ciudadanía. Es decir, hay que exigir a quienes toman decisiones que tomen aquellas decisiones que sean beneficiosas para la sociedad. Esto vale para energía, vale para todo, pero ahora que estamos hablando de energía es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Exigir, ¿y qué es lo que beneficia a la ciudadanía? Evidentemente que el planeta sea viable, porque si el planeta no puede albergar la vida, no hay ni ciudadanía que pueda habitarlo, ¿no? No hay derechos ciudadanos ni derechos humanos en un planeta no habitable, ¿no? Luego tiene que ser aquello que, para empezar, nos evite el cambio climático al ritmo que va. Eso quiere decir que tenemos que abandonar los combustibles fósiles lo antes posible y no podemos caer en cosas más caras y más peligrosas como es la energía nuclear. Por tanto, las exigencias tienen que ser que hay que avanzar en la transición energética. Ahora bien, hay que hacerlo de forma que nos beneficie a todos y que se haga con todos los elementos que la hagan factible y no de mala manera y a trompicón. Es decir, no se puede dejar en manos del mercado lo que son decisiones que tienen que tomar los representantes de la ciudadanía. No sé si complementar. Y además creo que tenemos un rol como ciudadanía también para el autoconsumo colectivo, las comunidades energéticas, creo que son la manera de también
tomar conciencia de qué es la energía, de cómo se opera y bueno, no sea autónomo, porque la solidaridad es la base de las comunidades energéticas. Entonces, pero sí genera una pedagogía de, oye, la energía que usas en tu casa, la energía que usas en tu comunidad de vecinos, y eso genera pues muchísima más, no es algo externo que te viene por un cable, sino es algo que tú controlas y eres capaz de entender y luchar por él, ¿no? Y ahorrar también. Bueno, y otro elemento yo creo que es, bueno, dos. Uno es en tu día a día, hay una parte de reducción del consumo. Y esa suele ser más fácil o más inmediata, entre comillas, ¿no? Como elementos interesantes de qué hacer en tu día a día. Poder conseguir reducir consumos, incluso dejando el coche, empezando a utilizar transporte público o compartiendo tu vehículo o X, ¿no? Pero la reducción del consumo es otro de los elementos. Y luego hay un elemento final, yo creo, que es diseminar la información. O sea, podemos compartir la información que obtenemos fehaciente sobre qué podemos hacer, sobre de qué manera podemos participar de manera más directa en los procesos de decisión. Son cosas que cuestan un poco más, pero haciéndolo en compañía, haciéndolo en grupo, haciéndolo con personas que nos molan, esto suele ser mucho más rico y al final acaba siendo hasta una experiencia placentera. Exactamente. Al final es el ser partícipes de la sociedad. Y una de las formas de ser partícipes es el colaborar con Greenpeace a través del voluntariado o con, bueno, con la colaboración como personas socias, que es lo que permite que el trabajo que hace la organización sea viable. Perfecto. Pues muchísimas gracias por seguirnos, por estar compartiendo este maravilloso evento donde yo creo que hemos desmontado todos y cada uno de los bulos y ha sido como muy clarificador. También disculpas porque nos han llegado muchísimas preguntas y hemos intentado agruparlas. Creo que, vale, con muchísima, vamos, que hemos intentado abarcarlo. En cualquier caso, si la tuya no ha podido ser atendida o tal, hemos dejado en el chat un mail y un teléfono donde, vamos, donde en los próximos días iremos respondiendo a aquello que no hayamos podido llegar. Muchísimas gracias.